El estruendo de la detonación estremeció los cimientos de Culiacán, un estallido tan intenso que hizo vibrar el aire y dejó una estela de desorden a su paso. La noticia se propagó rápidamente, como un incendio en la penumbra, murmurando entre las sombras que marcaba un punto de inflexión en la ya violenta disputa por el dominio de Sinaloa. Sin embargo, lo que muchos desconocían era que este ataque despiadado y meticuloso no solo representaba una represalia, sino también un mensaje contundente: la contienda en la región había alcanzado un nivel aún más cruel, donde el poder no solo se definía por el control territorial, sino por la capacidad de ejecutar un golpe letal con rapidez y sigilo. La carga explosiva, colocada estratégicamente en uno de los vehículos utilizados por el Lencho para sus recorridos nocturnos por las zonas más sombrías de la ciudad, no era el primer ataque de este tipo, pero sí uno de los más significativos. La violencia en Culiacán ya era parte del paisaje urbano, pero esta explosión marcó una diferencia. No fue únicamente la eliminación de un individuo, sino la caída de un símbolo. El Lencho, quien había ascendido rápidamente en la jerarquía del grupo criminal gracias a su astucia y brutalidad, se había convertido en una figura clave en las luchas internas de la organización. Su caída representaba un golpe directo al corazón del grupo y dejaba un vacío estratégico, sumiendo a la región en una avalancha de incertidumbre sobre su futuro. Esa noche, las calles de Culiacán se envolvieron en el silencio típico de la madrugada, roto solo por el estallido de la explosión. Testigos afirmaron que la luz del fuego iluminó todo el vecindario, mientras las ventanas cercanas se hacían añicos por la onda expansiva. Las primeras respuestas no se hicieron esperar. Los integrantes de la organización cercaron la escena en minutos, bloqueando las calles como depredadores listos para actuar. Sin embargo, el mensaje era claro: el Lencho ya no era un líder a seguir, sino un mártir en una contienda que no conocía tregua. Rivales de otros grupos, al tanto de la noticia, celebraron en silencio la caída de otro adversario. Pero la guerra no se detendría ahí. Las fuerzas de seguridad, impactadas también por la magnitud del suceso, acudieron rápidamente. Aunque la estrategia del grupo ya estaba bien definida, cada acción traería consigo una represalia. El despliegue de unidades especiales por parte del ejército y las fuerzas federales no se hizo esperar, conscientes de que la violencia derivada de este hecho sería inminente. Localizar a los responsables del ataque se convirtió en prioridad, pero con cada intento por detener a un integrante del grupo, la respuesta era más violenta y arriesgada. Las sospechas apuntaron a facciones rivales, enemigos que habían decidido atacar donde más dolía, eliminando a uno de los líderes más influyentes, aquel que había impuesto su control en la región con mano firme. No obstante, las evidencias eran confusas, y las tácticas del grupo criminal, sofisticadas, mantenían la ciudad bajo su dominio absoluto. La detonación no fue simplemente un acto de venganza, fue una jugada estratégica para reconfigurar el poder dentro de la organización. Con la caída de El Lencho, la pugna por el control territorial se intensificó. Rivales vieron su oportunidad de tomar la delantera, sin importar los sacrificios. Las calles de Sinaloa se tornaron más peligrosas, cada esquina disputada y cada callejón convertido en una trampa mortal. La familia de El Lencho, mientras lloraba su pérdida, también se preparaba para lo que vendría. El vacío dejado debía llenarse rápidamente, y en la lucha interna no había espacio para el duelo prolongado. Su sobrino, conocido como el Delta 1, quien había escalado posiciones gracias a su lealtad y ferocidad, prometió no dejar impune la muerte de su tío. Los informes sobre Delta 1 lo describían como alguien cuya calma ocultaba una sed de venganza profunda, capaz de desatar una respuesta devastadora. Otros líderes del grupo temían que su próximo movimiento no solo fuera para recuperar el control perdido, sino para dejar claro que su poder era inquebrantable. El funeral de El Lencho, aunque pequeño y reservado, se convirtió en un escenario más de misterio y peligro, dejando en el aire la sensación de que la guerra por el dominio de Sinaloa estaba lejos de terminar. Las fuerzas de seguridad rodeaban los alrededores, mientras la presencia de los ejecutores de los menores se percibía en el aire, esperando el momento adecuado para responder a cualquier ataque. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si todo el peso de la violencia se concentrara en ese último adiós. Sin embargo, la guerra no se detendría, y en la mente del Delta 1, la única certeza era que la muerte de su sobrino sería vengada con sangre.
Aunque golpeados, los miembros de los menores sabían que solo quienes estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo en esta lucha podrían salir victoriosos. La batalla por la plaza de Culiacán apenas comenzaba. Culiacán, una ciudad marcada por el constante latido de la violencia, estaba al borde de una nueva oleada de sangre. Las calles, que en algún momento fueron el núcleo del comercio local, ahora eran territorios de guerra, donde cada esquina escondía un peligro y cada callejón representaba una trampa mortal. En el epicentro de esta guerra, el Lencho, jefe de plaza de los menores, se alzaba como una figura temida. Conocido por su crueldad y su control absoluto sobre el tráfico de sustancias ilícitas que fluía desde Sinaloa hacia más allá de sus fronteras. Este hombre, sobrino de El Delta 1, otro líder destacado dentro de la misma organización, había construido su imperio a través de la fuerza. Sabía que, en este mundo, la lealtad no se sostenía con palabras, sino con demostraciones de poder. Era una tarde gris cuando la violencia, ya habitual en Culiacán, alcanzó su clímax. Un vehículo blindado, cargado con armas y dinero provenientes de las zonas más oscuras de la ciudad, se desplazaba a toda velocidad por las avenidas principales. Dentro de él viajaba el Lencho, escoltado por un grupo de sicarios armados con rifles AK-47, AR-15, pistolas Desert Eagle y la temida Barrett .50, conocida por su capacidad para perforar blindajes. El convoy, compuesto por motocicletas de alta cilindrada y camionetas con blindaje artesanal, parecía invulnerable, pero la sombra de la muerte ya lo había alcanzado. La operación que acabaría con su vida fue precisa. Durante semanas, los servicios de inteligencia habían monitoreado cada uno de sus movimientos mediante tecnología avanzada, escuchas telefónicas, seguimiento satelital y agentes infiltrados en su círculo cercano. Aunque los menores habían logrado eludir la vigilancia en otras ocasiones, esta vez no pudieron evitar la infiltración interna. El operativo para eliminar a El Lencho comenzó con la interceptación de sus comunicaciones, revelando que planeaba una reunión clandestina con representantes de un grupo rival. Las autoridades federales actuaron rápidamente, coordinando un ataque certero y simultáneo. La sorpresa fue la forma en que se ejecutaría el golpe, una bomba. Un artefacto explosivo, elaborado de forma casera pero con una letalidad devastadora, fue colocado en el vehículo de El Lencho. Diseñado para perforar blindajes y destruir todo a su paso, el dispositivo fue detonado en una de las principales avenidas de Culiacán, frente a decenas de testigos. Sin advertencia previa, la explosión sacudió la ciudad, esparciendo fragmentos de metal, vidrio y restos humanos en todas direcciones. Llamaradas como lenguas de fuego iluminaron el cielo nocturno, mientras el eco del estallido resonaba por toda la urbe. Vehículos cercanos quedaron destruidos, y las estructuras temblaron bajo la fuerza de la onda expansiva. La escena era dantesca, cuerpos desmembrados, automóviles destrozados, humo y polvo envolviendo todo. La muerte de El Lencho no fue simplemente un ajuste de cuentas, sino una declaración de guerra. Su caída marcó el inicio de una nueva fase en la lucha por el control de Sinaloa. Apenas se filtró la noticia a través de redes sociales, comenzó la movilización tanto de los menores como de los grupos rivales. En las horas siguientes, las calles de Culiacán se transformaron en un campo de batalla. Vehículos blindados y camionetas con ametralladoras montadas tomaron posición en cada esquina. Los ejecutores de los menores, enfurecidos por la pérdida de su líder, respondieron con una violencia desmesurada. Tiroteos, explosiones y el estruendo de las armas automáticas se escuchaban por toda la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas de inteligencia enfrentaban un nuevo desafío. La caída de un líder dejaba un vacío de poder que, en una organización como los menores, era llenado rápidamente por nuevos aspirantes. El caos no se disiparía, sino que se intensificaría. Para hacer frente a esta situación, las autoridades mexicanas desplegaron unidades especializadas de la Marina y la Guardia Nacional en puntos estratégicos de la ciudad. Paralelamente, el trabajo de inteligencia financiera rastreó movimientos de dinero a través de empresas fachada, propiedades ocultas y redes de lavado internacional. Sin embargo, los menores no permanecieron inactivos.
En cuestión de días, comenzaron a enviar mensajes explícitos en redes sociales y a través de sus métodos tradicionales, mostrando su arsenal y dejando claro que no cederían terreno. Aunque la estructura de los menores ya no era tan sólida, gracias a los operativos se identificaron a varios de sus nuevos líderes, iniciando el desmantelamiento de sus redes de apoyo. Sin embargo, la batalla por el control de Sinaloa continuaba, y la violencia no daba tregua. Los menores continuaron combatiendo con ferocidad. Cada vez que las autoridades asestaban un golpe significativo, los integrantes del grupo se reorganizaban, adaptándose rápidamente a las estrategias del enemigo. La caída de El Lencho no solo representó una victoria para las fuerzas del orden, sino también una advertencia para los demás cabecillas de la organización. La lucha no parecía tener fin, y cada acción provocaba una reacción aún más sangrienta. En Culiacán, la situación se tornaba cada vez más insostenible. Los choques entre los menores y grupos rivales aumentaban a un ritmo alarmante, dejando a la ciudad sumida en un caos sin aparente solución. Mientras las fuerzas de inteligencia avanzaban en su misión de desarticular la organización, el vacío de poder generado por la desaparición de El Lencho seguía desencadenando reacciones violentas. Conforme los integrantes de los grupos contrarios penetraban más profundamente en los territorios dominados por los menores, las calles se convertían en escenarios de enfrentamientos armados, explosiones y muerte. Para los habitantes de la región, la situación ya era insostenible, transformándose en un conflicto abierto sin límites ni piedad. Las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSP se intensificaron sus operativos. La Marina y la Guardia Nacional desplegaron unidades de élite en puntos clave de la ciudad, buscando frenar el avance de los rivales. No obstante, recuperar el control de Culiacán era una tarea más compleja de lo que cualquier operación militar podía anticipar. Las redes de tráfico estaban profundamente enraizadas en la ciudad, y aunque las autoridades mostraban eficiencia, se veían continuamente superadas por la velocidad y la adaptabilidad de las facciones delictivas. Los menores no solo mantenían el control mediante la fuerza bruta, sino también a través de una red de colaboradores dentro de las instituciones encargadas de la seguridad, lo que representaba uno de los mayores obstáculos para las operaciones. La competencia entre grupos rivales por el control de las rutas de distribución y los territorios generaba una lucha implacable por cada espacio estratégico. A pesar de estas dificultades, las fuerzas de inteligencia lograron importantes avances en los días siguientes al golpe contra El Lencho. Gracias al análisis de comunicaciones interceptadas mediante tecnología avanzada, se identificaron las ubicaciones de algunos líderes emergentes que intentaban tomar el control de la plaza. Sin embargo, cada operación de captura encontraba una resistencia feroz. Las calles se convertían en campos de batalla, con miembros de los menores empleando armas de asalto, explosivos y hasta equipos de alta potencia como lanzadores de cohetes. Los vehículos empleados por el grupo criminal eran prueba de su capacidad logística. Camionetas modificadas con blindaje artesanal, diseñadas para resistir impactos de armas de alto calibre, formaban parte de su arsenal táctico. Estas máquinas no solo servían como defensa, sino también como una herramienta ofensiva en los enfrentamientos con las fuerzas del orden. El grupo, aunque golpeado, demostraba una capacidad de reorganización formidable. Habían adoptado una estrategia de guerra asimétrica, en la que la información y el factor sorpresa se convertían en sus principales armas. Las autoridades, conscientes de que cortar el flujo de dinero era clave para debilitarlos, implementaron estrategias financieras para desarticular sus operaciones económicas. Estas medidas incluyeron el rastreo exhaustivo de recursos ilícitos, desde empresas fachada hasta inversiones en bienes raíces y negocios legítimos. Sin embargo, la complejidad de las estructuras financieras del grupo hacía que cada logro fuera temporal, pues por cada ruta desmantelada, surgía otra aún más sofisticada. El gobierno federal seguía enfrentando una lucha desigual. La flexibilidad de la organización les permitía adaptarse rápidamente, aprovechando cualquier debilidad en las estrategias de las autoridades. Además, los colaboradores infiltrados en las instituciones públicas seguían representando un desafío constante. Cada enfrentamiento y cada intento fallido de captura empeoraban la situación en Culiacán. A pesar de ello,
el gobierno mexicano no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que la lucha por la plaza era un desafío monumental, pero no podía permitir que el territorio cayera bajo un dominio absoluto. Los grupos delictivos continuaban siendo una amenaza directa para la seguridad nacional y las autoridades estaban decididas a combatirlos hasta el final, aun cuando el costo de esta guerra seguía siendo cada vez más alto. Culiacán permanecía como un símbolo de la confrontación contra el crimen organizado. Las calles teñidas de violencia, las constantes detonaciones y los intercambios de disparos formaban parte de una realidad que parecía no tener salida. Sin embargo, las fuerzas de inteligencia mexicanas, aunque enfrentaban innumerables obstáculos, continuaban trabajando en silencio, tejiendo una red oculta para desmantelar a los menores desde dentro. La esperanza era que, en algún momento, la ola de violencia comenzara a disminuir, pero esa marea no cedía. La lucha en las calles de Culiacán seguía siendo implacable. A medida que las autoridades intensificaban sus esfuerzos, la estructura de los menores demostraba una resiliencia inesperada. Las constantes intervenciones de las fuerzas federales, la eliminación de algunas células operativas y los arrestos de varios líderes menores no habían conseguido desarticular por completo al grupo. Esto se debía a que las organizaciones delictivas operaban bajo un sistema descentralizado, donde cada integrante cumplía un rol específico pero podía ser reemplazado con rapidez. A pesar de los avances, las balas continuaban resonando en la ciudad. Las caravanas de hombres armados recorrían las calles con la audacia de quienes no temen a las consecuencias. Los grupos rivales, conscientes de que los menores estaban debilitados pero no derrotados, intensificaron su acoso. Culiacán, que alguna vez fue un lugar de relativa calma, se había transformado en una ciudad sitiada, donde la vida cotidiana se había convertido en una rutina de enfrentamientos, huidas y tácticas clandestinas. Sin embargo, los menores no solo se defendían, sino que también contraatacaban. Esta batalla no solo se libraba en las calles, sino también en las sombras, en un combate invisible por el control de la información y la desestabilización de las autoridades. La respuesta de las fuerzas federales fue contundente, se lanzó un operativo nocturno utilizando drones, cámaras térmicas y tecnología avanzada para rastrear los movimientos de los líderes en tiempo real. Los objetivos principales eran sus refugios en las zonas más aisladas de Sinaloa. Para entonces, el gobierno mexicano había comprendido que ganar esta lucha requería más que fuerza militar, era necesario también ganar la batalla de la narrativa. A través de redes sociales y medios de comunicación, comenzaron a difundir detalles sobre las acciones del grupo, exponiendo a aquellos que aún se mantenían al margen del conflicto, pero que empezaban a ser manipulados por las redes del crimen organizado. Los informes filtrados, que detallaban las atrocidades cometidas por los menores, generaron un rechazo social que afectó incluso a algunos de sus miembros más leales. La guerra ya no era solo una cuestión de control territorial, sino de poder cultural, político y económico. A pesar de los avances, la realidad en Culiacán seguía siendo sombría. Mientras las autoridades avanzaban en su misión de capturar a los cabecillas, los integrantes del grupo no cesaban en sus ataques, enfrentándose con la misma intensidad que siempre los había caracterizado. La lucha por Sinaloa no estaba decidida, pero la presión sobre los menores continuaba en aumento. La inteligencia mexicana había logrado debilitar sus finanzas y golpear a algunos de sus líderes, pero el conflicto estaba lejos de concluir. La tensión seguía creciendo, y la ciudad de Culiacán continuaba siendo el epicentro de una batalla que parecía no tener fin.